Muy buenos días, aquí estamos para presentar algunas de las enunciaciones que darán contexto a esta convocatoria Investigar, Desarrollar e Innovar en Córdoba que hace la UPC para este año 2025. Esta convocatoria va a ser la que desde esta Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de nuestra universidad trata de llegar a todo el territorio cordobés, convocando a investigadoras e investigadores para poder desarrollar nuevas estrategias, nuevas iniciativas que den luz, que aporten nuevos conocimientos a nuestra práctica profesional, a cada una de las actividades que se desarrollan en el contexto cordobés. Para eso y para eh, ayudarnos a comprender algunas de las novedades que tiene este mundo en el que estamos tratando de producir conocimiento, hemos convocado a un colega, a nuestro querido Alejandro Artopoulos, y voy a leer rápidamente su currículum. Alejandro es profesor de tecnología y cambio educativo y es director académico del Centro de Innovación Pedagógica de la Universidad de San Andrés. Como tal, es miembro de la carrera de investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y su formación es sociología. Egresó de la Universidad de Buenos Aires. Además, es máster en gestión de la tecnología por la UBA y es doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad Oberta de Cataluña. Habitualmente es profesor invitado de UDELAR en Uruguay y de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Por otra parte, es miembro de la red de investigadores NORAC. Se ha especializado en CTS digitales, estudios sociodigitales, explora la transición sociotécnica al aprendizaje híbrido y la agricultura inteligente, el desarrollo de capacidades informacionales en el sur global. Está interesado en la relación entre inteligencia artificial y las desigualdades educativas, los imaginarios sociotécnicos en el desarrollo informacional y los ensambles humanos digitales en el aprendizaje. Alejandro, muchas gracias, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación para esta convocatoria y tratar de que se presenten los mejores proyectos para aprovechar bueno, esta inversión que está haciendo la provincia de Córdoba. Recordemos que eh, no todas las provincias tienen esta oportunidad y no todos los investigadores estamos teniendo esas oportunidades. Es más, cada vez tenemos menos oportunidades. Entonces, una convocatoria con un tema específico siempre es bienvenida porque pone un norte en la estrategia de desarrollo y la estrategia de tecnología que un Estado le imprime a su territorio. Y realmente es para festejarlo. Entonces, bueno, muy contento de participar del proceso y ayudar a que se presenten los mejores proyectos. Bueno, el conversatorio que les voy a presentar trata de desarrollar el tema de Industria 4.0 e inteligencia artificial como parte, digamos, de un proceso de evolución de las tecnologías y de los procesos de cambio sociotécnico en las sociedades y en las economías. Entonces, eh, bueno, voy a tratar de desarrollar estos conceptos eh, en general al principio y hacia el final me voy a referir específicamente a la convocatoria y a la interpretación que yo creo que hay que imprimirle a esta convocatoria. Entonces, sin más, voy a compartir con ustedes mi presentación y bueno, vamos a seguir de esta forma. Bueno, entonces, la introducción a la idea, digamos, de la industria 4.0
tiene que ver con la periodización de las revoluciones industriales. Este, digamos, el 4.0 refiere a la interpretación de que estamos transitando una cuarta revolución industrial. Eh, no voy a hablar mucho de las dos primeras, que seguramente están familiarizados, pero sí esta distinción entre la tercera y la cuarta, ¿no? Desde los estudios sociales de la tecnología, eh, digamos, la tercera revolución industrial se asocia con el surgimiento o la popularización por un lado, las máquinas programables de control numérico en la fabricación, que empezaron en 1969. Se cumplen exactamente en este año 56 años de ese lanzamiento. Yo me acuerdo porque tengo esa edad, entonces me clava justo. Y aparte también coincide con otras fechas. Por ejemplo, la primer conexión que se hizo en Internet. O sea, la primer lanzamiento de Internet las primeras pruebas experimentales de Internet fueron en 1969. Además de que el hombre se llegó a la luna, ¿no? Por supuesto. Entonces, digamos que ahí empieza la era digital, ¿no? Pero a la era digital la conocemos más por cómo cambió la vida cotidiana, que son las computadoras personales. Y la primera computadora personal salió a la luz en 1974, no muy lejano, 5 años después de esto, ¿no? Entonces ahí tenemos que hay un proceso de automatización de la fabricación, de la manufactura eh, y robotización. Pero por otro lado, hay un proceso de informacionalización de la sociedad, que se inicia muy tímidamente durante estos años y que explota en los años 90 con la popularización de Internet. Ya hacia fin de esa década, Internet se vuelve una cosa seria y todos, de alguna forma, empezamos a usar Internet, el correo electrónico, a navegar por la web, etcétera. Ujú, Pero este cambio llega a un hito más recientemente, que podríamos situarlo en 2006, ¿sí? Con el lanzamiento del iPhone, del primer teléfono inteligente. Y ese hito es diferente al anterior, y por eso decimos hay una cuarta revolución industrial, porque ya el centro no está en la información, el centro está en los datos, en la producción enorme de datos. Digamos, en la etapa de la tercera revolución industrial, los datos eran escasos y había que sacarles jugo. ¿M? Había que exprimir la teta de las bases de datos para poder obtener información. Por eso lo importante era la información. En la nueva era de la cuarta revolución industrial, con los teléfonos inteligentes, la computación en la nube, los sensores, la Internet de las cosas y, por supuesto, lo central que son las plataformas, ¿no? Mercado Libre, ujú, Uber, Netflix. Bueno, lo que realmente cambia es que la información es un commodity y los datos son el nuevo recurso del capitalismo. ¿Sí? Es la materia prima con la cual se genera valor. Ya no es tan importante, por supuesto, sigue siendo importante, pero el petróleo, el nuevo petróleo son los datos, ¿no? Entonces, de ahí que, bueno, eh, hoy, digamos, el proceso fundamental que tienen las plataformas es el proceso de datificación, ujú, ¿no? Cuando las plataformas aprovechan los datos para generar servicios de valor inteligentes, aplicando inteligencia artificial, es cuando el capitalismo está en su máxima expresión. Por eso hay tanto interés alrededor de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que no es, por supuesto, solo ChatGPT. Digo, la inteligencia artificial está metida en todas las plataformas aplican algún tipo
de inteligencia artificial, pero obviamente la generativa es la última y más avanzada. Entonces, Bien. la, la preocupación es cómo se va a sacar valor de esta nueva tecnología, que no está claro todavía cómo va a ser, pero seguro va a cambiar las cosas, ¿no? Ujú, Entonces, hay dos conceptos para entender esta transición entre la tercera y la cuarta revolución industrial, que es el concepto de industria 4.0 y el antecedente directo, que es el de la transformación digital. La transformación digital se originó en el MIT en Estados Unidos y la industria 4.0 se originó en Alemania, más precisamente en el grupo de trabajo coordinado por la Academia Alemana de Ciencia e Ingeniería y la empresa Bosch. Entonces, juntas le llevaron al gobierno alemán recomendaciones de cómo debería ser una estrategia de industria 4.0, es decir, básicamente la traducción sería cómo debería ser una estrategia de industrialización en la era de la datificación, ¿no? Entonces, de ahí que, fíjense que todavía no estamos hablando de inteligencia artificial acá. O sea, ujú, estamos hablando de cómo pensar fábricas de nuevo tipo, cómo pensar industrias completas de nuevo tipo y actividades también, ¿no? claro. Pero bueno, lo que sucede es que a continuación de esta era, digamos, del 2012, la inteligencia artificial empieza a hacer progresos, ¿no? Cada vez más. Y a continuación de este planteo de Industria 4.0 aparecen los planes nacionales de inteligencia artificial, 2017 y 2018, ¿no? O sea, entonces, rápidamente la progresión es, en el 2000 aparece el concepto de transformación digital, 2012 Industria 4.0, 2017 estrategias nacionales de inteligencia artificial. Eh, entonces, digamos, ¿cómo deberíamos pensar los desarrollos 4.0 con estos antecedentes? Bueno, básicamente el aporte que hace la visión del desarrollo 4.0 al de, eh, el de inteligencia artificial y de transformación digital es la integración entre el mundo físico y el mundo de las plataformas, ¿no? Entonces, acá hay un modelo muy básico y también cómo imaginó Hollywood, que sería eso, ¿no? Un sistema ciberfísico. No sé si son aficionados a la ciencia ficción, pero bueno, ahí tienen a la famosa, a un modelo de la famosa actriz Sigourney Weaver, sí, nunca me sale Sigourney Weaver, que en la película Aliens, que es la 2, ¿sí? Para los que son entendidos, está operando un sistema ciberfísico. Aquellos jovencitos que no la hayan visto y vieron Avatar, bueno, en Avatar tienen sistemas ciberfísicos tanto para hacer la misma tarea que hacía este dispositivo, el famoso Power Loader, eh, que manejaba Ripley, eh, bueno, en Avatar, aparte, son máquinas de guerra, ¿no? Este, entonces, bueno, lo que hace el diseño de sistemas ciberfísicos es pensar este puente entre lo físico y lo digital a través, digamos, de tres patas. Entonces, por un lado, diseñar robots, diseñar dispositivos semiautónomos, ¿no? Es decir, dispositivos inteligentes que pueden ser dispositivos de diferente agregación. O sea, puede ser un cargador de cajas, como puede ser una fábrica, como puede ser una ciudad, como puede ser una escuela, ¿no? Eh, por otro lado, del otro lado del extremo, ¿no? De las máquinas, están las personas que tienen que desarrollar las capacidades computacionales críticas para poder operar, porque los sistemas ciberfísicos no son robots autónomos, sino que requieren de la operación humana. Pero es una operación inteligente, ¿no? Con conocimiento computacional. Y en el medio, el diseño de las plataformas, es decir, la capa ciber que
requiere del desarrollo de inteligencia artificial, entre otras cosas, ¿no? Bueno, esto fue imaginado de diferentes formas. Acá tienen, en un paper, digamos, desagregué estas cuatro visiones de cómo se piensa la inteligencia artificial en la educación, ¿no? Está la visión oriental, que es la de la escuela inteligente, que la desarrolló mucho Corea del Sur. Está la del docente chatbot, que se desarrolló mucho en China continental, ¿sí? Después está la de la bicicleta, eh, que tiene, digo, que la visión esta última del docente chatbot es muy seguida por los fanáticos de la tecnología. Por ejemplo, en la Argentina, Pergolini, ¿no? Pero no es la que tiene el consenso. La que tiene el consenso son las otras dos, por lo menos en Occidente, que son la bicicleta eléctrica o el robot artista, que en realidad es un humano con aditamentos. Entonces, eh, estos son imaginarios del futuro de la inteligencia artificial, no es lo real. Lo real es que la inteligencia artificial ya lleva por la tercera ola de desarrollo, ¿m? Y entre estas olas hubo lo que se llaman inviernos de la inteligencia artificial, o sea, momentos en la historia en donde no se desarrolló, no avanzó la tecnología. Ahora se está discutiendo si no estamos llegando al tercer invierno, ¿no? de la inteligencia artificial, porque medio se está estancando el desarrollo de la IA generativa. Pero bueno, lo importante acá es que vivimos en un mundo que tiene muchísima IA predictiva por todos lados, ¿sí? La vemos por todos lados. Va, en realidad está por todos lados, pero no la vemos. Y la única que vemos es la IA generativa, que la usamos muy poquito. Y eso hay que tenerlo en cuenta para el desarrollo. Y la vemos o no la vemos a través de un ecosistema de aplicaciones. O sea, no es solamente ChatGPT. Digo, hoy las aplicaciones más importantes de inteligencia artificial no son solamente ChatGPT. Tenemos inteligencia artificial en este Zoom que estamos usando. O sea, usa inteligencia artificial para resumir lo que estamos discutiendo. Lo van a ver en el Zoom. Dice IA Companion, o sea, el compañero de IA que resume las reuniones. O, por ejemplo, podemos encontrar Grammarly, los profesores de inglés saben de qué estoy hablando, que es la aplicación más extendida de uso de inteligencia artificial para escribir, y DeepL, ¿no? que es la gran plataforma alemana de traducciones, la mejor traducción que pueden existir, por lo menos yo soy usuario activo de ella. Pero bueno, lo que quiero decir es que las áreas de aplicación eh, de los desarrollos 4.0 implican tanto los sistemas ciberfísicos como las plataformas, y hay que pensarlos como un todo. Y tienen cuatro áreas, ¿no? En la convocatoria. Tienen el área de productividad sostenible, el de bienestar e inclusión social, el de arte y diseño para las industrias creativas y de gobernanza y ciudadanía en la era digital. Voy a desarrollar con algunos ejemplos las cuatro subáreas. La primera, productividad sostenible. En la Argentina tenemos excelentes ejemplos. Acá les muestro una empresa, startup de Santa Fe, de Rosario más precisamente, que se llama Deep Agro, que es una de las empresas de tecnología de inteligencia artificial para el agro, este, que estuve investigando, y que usa visión computacional para detectar malezas y aplicar agroquímicos de forma microscópica. Es decir, con inteligencia artificial baja los costos en agroquímicos de hasta un 70-80%. ¿Sí? Y esta es una empresa argentina. Pero por supuesto, hay otras, las empresas más importantes en esta área que se llama Agtech, son internacionales, no son argentinas. La Argentina tiene buenas startups, pero necesitan ser ayudadas con investigación. En el mundo específico de la agricultura, eh, hemos visto diferentes generaciones de estas tecnologías. Se empezaron en los 80 con la agricultura de precisión, que era agricultura inteligente sin inteligencia artificial.
Después apareció Agtech, que fue con inteligencia artificial predictiva. Luego apareció Agricultura 4.0, que fue la robotización de las maquinarias agrícolas completas. Y no solamente plataformas, como era Agtech, pero en este momento de lo que se habla es de Smart Farming, que quiere decir que además de las eficiencias y la baja de costos, tenemos sustentabilidad. ¿Sí? O sea, tenemos un esquema en donde la inteligencia se aplica también para cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, hay otra empresa muy importante que se llama Quilimo Argentina, que tiene este perfil de sustentabilidad porque se especializa en la gestión de dispositivos de riego para zonas muy áridas. ¿Mm? Entonces maneja un recurso muy precario que es el agua, ¿no? En zonas complicadas como San Juan, ¿no? Eh, bueno, segunda área es bienestar e inclusión social. Acá tenemos muchísimo que trabajar desde temas de salud pública y inclusión de adultos mayores hasta temas educativos. Yo voy a hablar un poco de los temas educativos. Eh, las alfabetizaciones digitales siempre fueron pensadas como la remediación de las brechas digitales, de cómo la tecnología eh, genera desigualdades en el acceso al conocimiento y los aprendizajes. Pero el problema es que siempre fue un arco que se fue moviendo, ¿no? Fue un arco en movimiento, un objetivo en movimiento. Entonces, primero fue el informacional, que era el acceso al dispositivo, a una computadora que tuviera Word, ¿no? Pero después apareció Internet. Entonces, el problema era tener acceso a las redes sociales para poder, no sé, escribir un blog, ¿sí? Este fue el modelo que inició, por ejemplo, Conectar Igualdad. Los modelos uno a uno, o el plan Ceibal. Pero cuando esos modelos estaban en funcionamiento para lograr la alfabetización en medios, apareció la computacional, que era que los chicos, a partir de los dispositivos inteligentes, tienen que aprender a dominar los algoritmos, ¿no? Porque los algoritmos tienen inteligencia y, bueno, apareció la necesidad de que aprendan a programar, ¿no? Entonces, una hora de código por día, por semana, una cosa así. Y en el 2016 aparece el Cambridge Analytica y todo lo que conocemos hoy de los sesgos de la inteligencia artificial, de cómo las plataformas, bueno, masivamente controlan procesos completos, tanto políticos como económicos. Entonces ahí apareció la alfabetización en datos, que era, bueno, saber que la inteligencia artificial sesga por género o por diferencias socioeconómicas. Y por lo tanto hay que saber leer las bases de datos, entender qué significa una sociedad basada en datos, un capitalismo de datos. Y cuando estábamos muy contentos investigando cómo hacer para cambiar el currículum, apareció ChatGPT y apareció la alfabetización e inteligencia artificial, que es el estado actual de esto, ¿no? Y es mi tema principal de investigación. Entonces aquí vemos un poco el resumen, ¿no? Cuando queremos aprender a usar ChatGPT nos dicen, no, vos tenés que promptear bien, ¿no? Que son las, las habilidades técnicas del uso de inteligencia artificial. Alcanza un poco, pero no tanto, porque en realidad, aparte de saber preguntarle a la inteligencia artificial, hay que conocer los riesgos. ¿Por qué? Porque podemos meter la pata con los resultados. O sea, no podemos, además de ir al objetivo de nuestra consulta y ir bien a ese objetivo, tenemos que saber evaluar el resultado de esa consulta. Y ahí aparecen las habilidades críticas, ¿no? El pensamiento crítico aplicado a lo computacional o a lo inteligente. Y si no se hace eso, bueno, se pueden cometer errores graves que, depende de la profesión, son más o menos graves. Digamos que en el periodismo quizás no es tan grave, porque si se publica algo erróneo, bueno, a lo sumo, alguna audiencia preocupada por el fútbol del ascenso
van a ver que su equipo ganó cuando en realidad perdió. Pero en realidad, cuando estamos hablando de un juicio en la justicia, si hay una equivocación, bueno, una persona inocente puede ir a la cárcel porque un abogado confió en ChatGPT, ¿no? Entonces, es más grave. Y tiendo a pensar de que en general la mayoría de las situaciones son estas últimas, ¿no? Por eso es muy importante desarrollar habilidades críticas en inteligencia artificial. Pero eso no alcanza, porque aparte de esto, tenemos que mantener nuestras capacidades creativas intactas. Si la creatividad solo la podemos desarrollar con medios analógicos, le estamos dejando la creatividad a las máquinas. Y sabemos que es muy aburrida esa creatividad. Entonces, en realidad hay que tener una formación humanista integral digital. Bueno, y como dije, esto es muy diferente en diferentes disciplinas. Hay disciplinas en donde es más crítico que en otras, ¿no? En la abogacía es más crítico que en periodismo, en ciencias exactas, ni hablar, es muy crítico, ¿no? No se puede aprobar un examen de física con ChatGPT. Por supuesto, tiene diferentes sabores. Digamos, lo importante es que esta idea de la inteligencia artificial como sabores de helado, ¿no? Digo, a todos nos encanta, pero por diferentes razones y por diferentes gustos. Pero además, también lo que pasa con el helado es que si consumimos mucho nos hace mal. Entonces, hay que saber balancear la ecuación entre lo humano y lo digital. Por eso, lo más importante es el desarrollo humano. Aquí les muestro un poco el desarrollo de una de las áreas curriculares más difíciles, que es la del pensamiento computacional como un saber fundamental, que empezó por arriba como un conocimiento abstracto, como si fuera una receta, pero en realidad eso fue demasiado escolarizado, entonces hoy por hoy se habla de computación, pensamiento computacional para estudiantes, pero también para profesionales. Entonces, desarrollar programas de actualización para profesionales es muy importante, porque hay muchos profesionales, como dije, abogados, como arquitectos, como periodistas, que no están manejando bien la inteligencia artificial y es muy necesario hacerlo. Entonces, bueno, hay que poner foco en esto, ¿sí? En pensar cómo lograr que cada persona sea un diseñador algorítmico, sea capaz de manejar modelos, en un mundo que cada vez es menos importante programar, pero sí es más importante interpretar cómo funcionan esos programas. Se llaman programas low code, ¿no? No, digamos, programas que no tienen código, pero que se programan. Entonces, que cada vez va a ser más democratizada esa competencia, ¿no? Entonces, medir esas competencias, llevarlas al aula es muy importante, pero también lograr aprendizajes eh, prácticos para todos los niveles etarios de la sociedad, desde los adultos mayores hasta el nivel inicial. Es infinita la cantidad de trabajo que hay que hacer en este campo. Entonces, bueno, acá tenemos un gráfico que muestra diferentes aspectos de cómo desarrollar este pensamiento computacional. Por supuesto, está el desarrollo digamos, computacional profesional, que lo hacen las ciencias de la computación, que está en azul ahí, que es el pasar del básico al avanzado en una sola área, pero después en otras áreas tenemos pensamientos computacionales profesionales específicos, como la bioinformática. O sea, cómo es necesario desarrollar en la biología pensamiento computacional aplicado, ¿no? Que no es el mismo que el de la ciencia de la computación traducido a la biología. No, la base de datos biológicos, los de ciencia de la computación no saben cómo manejarlas. Entonces, ahí tenemos en muchas áreas diferentes profesionales. Ahora, el área más difícil de desarrollar es la del nivel medio, es decir, la de la educación media, en particular la ciudadanía digital, porque tenemos que lograr que todos nuestros egresados de nivel medio se conviertan en ciudadanos digitales. Y ahí paso a la tercer área, que es la de arte y diseño para industrias creativas y luego la de gobernanza de ciudadanía digital. Ahí se me confundió. Entonces, la de arte y diseño para industrias creativas hay que desarrollarlas desde la primera infancia.
porque es ahí donde se puede mezclar la inteligencia artificial y lo computacional con el arte, ¿sí? Y esto se puede hacer desde el primer año de la salita verde del nivel inicial. Eh, digamos, un ejemplo fundamental para entender es que esto se viene desarrollando desde los años 80. Esta es una máquina de ritmos de TR-808, que ya a esta altura es una antigüedad, es de 1980, y es la que usó Charly García para clics modernos. ¿Sí? O sea, en nuestra cultura está plenamente integrada a las artes electrónicas, pero el problema es que no pasó al aula. ¿Sí? Entonces, tenemos que lograr que las aulas se escuche más Charly García, por ejemplo. Pero para componer, entonces, por ejemplo, acá tenemos casos que por supuesto son programas extracurriculares de arte con tecnología, tanto en artes plásticas como en música. Este, esto está sucediendo, ¿no? Hay muchos especialistas en la Argentina que te pueden ayudar para armar proyectos en este campo. Y por supuesto, esto estamos hablando de nivel inicial y primaria, pero también se puede desarrollar para universidad, para adultos, etcétera. Es decir, para desarrollar industrias creativas, como dice este, la consigna del punto 3. Y el punto 4, como decía, era ciudadanía digital, ¿sí? Gobernanza en ciudadanía digital. Aquí yo estoy haciendo foco en las competencias computacionales del talento humano, pero también acá hay que pensar también en desarrollo de sistemas ciberfísicos para la gobernanza, para municipios, por ejemplo, o para diferentes procesos de políticas públicas. Entonces, la ciudadanía digital se ubica en una zona fronteriza del currículum básico entre la formación humanista y la lectoescritura. Digo, un ciudadano necesita saber leer y escribir. Bueno, un ciudadano digital necesita también saber escribir algoritmos sin código, sin programación. ¿Mm? Entonces, esto implica una mirada desde las ciencias sociales, ¿sí? Desde las ciencias políticas, desde la sociología, desde la historia, desde la geografía. Y, por supuesto, hay otras áreas, ¿sí? De este tipo que ayudan, como, por ejemplo, las multialfabetizaciones o las humanidades digitales. Inclusive el STEM, ¿no? Digamos, todas las áreas están interrelacionadas. No se puede ser un ciudadano digital si una persona está convencida de que el terraplanismo es algo real, ¿sí? Por eso hay que desarrollar en todos los conocimientos fundamentales del currículum. Bueno, acá hay una lista más desagregada del gráfico que les mostré antes, de la diferencia entre competencias técnicas, críticas y creativas, ¿sí? Más desagregadas para, por ejemplo, la ciudadanía digital. Acá tenemos, por ejemplo, el desarrollo de lectura de algoritmos y sesgos, ¿no? Que es alfabetización en datos, que es la base del desarrollo de la ciudadanía digital, pero ahora, por ejemplo, con la generativa es muy necesario desarrollar lo que se llama la capacidad de lectura distante, ¿no? De cómo acceder a la cultura a través de algoritmos, que por supuesto una vez que se domina eso se acelera el aprendizaje, ¿no? Tenemos un ciudadano que puede gestionar más rápido su aprendizaje. Y en la capa creativa, bueno, tenemos todo lo que tiene que ver con la coproducción, es decir, cómo un ciudadano digital es capaz de producir contenidos para industrias creativas, para la gobernanza, para participar en los procesos de gobernanza, este, en donde, bueno, el conocimiento digital fluido esté incorporado al análisis basado en datos de la realidad, ¿sí? Como dije antes, digo, un terraplanista no maneja datos fluidos, está siempre especulando sobre arquetipos, no tiene datos reales de, bueno, cómo funciona el mundo celeste, ¿no? Y el cosmos. Y lo mismo pasa con el cambio climático, por ejemplo. Entonces, se pueden hacer muchos proyectos de educación ambiental, etcétera. Pero el centro de todo está en la lectoescritura. Digo, la lectoescritura es la base de la alfabetización como tal cual la conocíamos,
y la lectoescritura también es la base de la alfabetización en inteligencia artificial. Bueno, acá tenemos ejemplos de cosas que ya conocen y que usan en clase como las nubes de palabras, pero cosas que deberían avanzar en proyectos de investigación como la aplicación de grafos para lectura distante, ¿no? Esto, por ejemplo, lo sacamos de un proyecto nuestro que está concursando fondos de Uruguay, que espero que salga pronto. Pero bueno, es una tesis doctoral en realidad de origen. Y acá tenemos, por ejemplo, un ejercicio de lectura distante de todas las cumbres de cambio climático, desde el año 93 a la fecha. Esto una persona no tendría que vivir varias vidas para poder hacer este gráfico. Digamos, se puede hacer este gráfico porque son humanos con asistencia de inteligencia artificial mediante algoritmos de lectura distante, que es básicamente hoy usar las aplicaciones Notebook LM o Chat, PDF. Si lo pueden usar y experimentar, sería fantástico que lo vean. Y por último, el pensamiento computacional en ciencias sociales, que como dije, es la alfabetización en datos. Digamos, hay charlas TED muy interesantes de este personaje que está de espaldas, que se llama Hans Rosling, que fue un pionero del área, que ya falleció lamentablemente, pero que es el inventor del Gapminder y que, bueno, cambió para siempre la forma en que se visualizan datos sociales. O sea, o sea, unas ciencias sociales basadas en datos. Bueno, ahí termina. Muchas gracias.